Sí, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Hoy en una nueva clase del Teórico 3 de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo. Hola Lautaro, ¿cómo estás? Eh, Héctor. bueno, la idea Hola, de hoy chicos, es, chicas. la idea de hoy es iniciar con la unidad 2. Como habíamos dicho la clase pasada, que fue una clase sincrónica. Eh, Hicimos un cierre de la unidad 1, vimos cuáles temas abordaba esa unidad, qué autores tuvimos en esa unidad, cuáles son los conceptos principales que nosotros queremos destacar desde la materia en los textos que vimos. Digamos. Seguramente hay otros conceptos importantes dentro de esos textos, pero nosotros los ponemos porque queremos trabajar sobre algunos conceptos puntuales. Y bueno, la clase pasada, que fue una clase sincrónica, pudimos explicar un poco específicamente por dónde va la lectura que nosotros queremos que se haga de esos textos y cuáles son los conceptos principales. Sin mucho más voy a empezar a compartir pantalla y charlar del autor que nos toca eh, charlar hoy. Ahí voy. Quiero chequear. Está grabando, Lau, ¿no? ¿Vos, vos lo ves grabando ahí? A ver, voy a dejar un segundo por las dudas de compartir pantalla. Sí, quería chequear eso. Lau, se te apagó la cámara. Eh, Esperemos que te puedas conectar nuevamente. No sé si nos estás escuchando o si me estás escuchando específicamente, porque en este momento estoy yo solo. Bueno, se ha cortado la señal de Lautaro, pero seguramente ya se va a volver a conectar. Como, como decía recién, hoy comenzamos con la unidad 2 que es orden, transformación social y el rol del discurso, tanto en ese orden como en esa transformación de ese orden social, ¿no es cierto? Esa transformación social. Vamos a empezar a ver autores que hablan de cuál es el orden instituido, reforzando algunas cuestiones que vimos en el texto de Rinesi cuando habla de Hobbes y nos plantea que los órdenes sociales son órdenes constituidos, que son órdenes coyunturales, que, que no hay algo natural en ese orden como se creía en algún momento con los órdenes monárquicos, ¿no es cierto? Era Dios el que supuestamente no hay algo superior, ¿no es cierto? O algo natural. En ese momento se creía que Dios era quien elegía y ungía a quienes iban a gobernar, y nos damos cuenta, digamos, con el tiempo de que eso no es así, sino que es una construcción social, que el orden se construye socialmente, que eh, ese orden social se puede transformar, que fue de una forma en un momento, que es de otra forma hoy, que tal vez sea de otra forma, seguramente sea de otra forma en el futuro, y, y que el discurso tiene un rol fundamental en tanto en la construcción de ese orden social como en la transformación de ese orden social. El primer texto que vamos a ver hoy dentro de esta unidad es el texto de Milciades Peña, que es Introducción al Pensamiento de Marx. Bueno, para introducirnos en el pensamiento de Marx, debemos empezar por lo obvio, ¿no? Por plantearnos quién era Carlos Marx o Karl Marx, eh, y dónde desarrolló, en qué momento desarrolló su pensamiento, qué es el pensamiento de Marx. Eh, bueno, Marx era un pensador alemán de mediados
del siglo XIX, analizó la sociedad de su época y en base a ese análisis desarrolló un pensamiento que tiene distintas aristas. Tiene un aspecto filosófico, tiene un aspecto económico, tiene un aspecto político, tiene un aspecto social ese pensamiento. Es uno de los pensadores más destacados de la historia y ha marcado un camino que hasta el día de hoy continúa. A ese pensamiento desarrollado por Marx se lo llamó, bueno, en base a su nombre, ¿no es cierto?, marxismo. Después ustedes seguramente conocerán distintas vertientes del marxismo. Está el trotskismo, que es el ala desarrollada por Trotsky, que era marxista, pero que tiene un análisis particular de la realidad y de cómo hay que transformar esa realidad. El leninismo, que es el análisis desarrollado por Lenin sobre el pensamiento marxista, y bueno, y mucho más, el maoísmo, también el... Lau, ¿volviste? ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchás ahí, Lautaro? Ahora sí, se me fue internet y cambié la fuente, así que Bueno, estaba diciendo, bueno, que el pensamiento de Marx después ha tenido distintas vertientes, ¿no es cierto? Que es como el trotskismo, el leninismo, el maoísmo, el guevarismo, digamos, distintas corrientes que han profundizado algunos de los aspectos de Marx y que hasta el día de hoy están vigentes, sobre todo en el aspecto político, ¿no es cierto? Y obviamente en el desarrollo económico que proponen desde ese aspecto político. Eh, bueno, ¿qué es el marxismo? Y esto nos plantea también Milcíades Peña, diciendo, bueno, el marxismo es una concepción del mundo y del hombre, ¿no? Cuando dice eso, del hombre en general, hombre y mujer, digamos, pero del ser humano, digamos, del mundo y del ser humano. Es una crítica a la sociedad capitalista, como dije recién, el pensamiento marxista se desarrolla eh, a mediados del siglo XIX y analiza la sociedad de su época, que es una época en la que estaba fuertemente el desarrollo de la sociedad industrial, ¿no es cierto? Estaba en pleno auge. Marx es alemán, analiza también la realidad de Europa de ese momento, ¿no es cierto? La realidad europea, la realidad específicamente alemana de ese momento. Eh, y bueno, es una concepción del mundo, nos va a decir, es una crítica a la sociedad capitalista y es un programa de lucha para transformar esa sociedad. Estos tres elementos son fundamentales para entender lo que nosotros queremos destacar del texto, ¿no? ¿Qué es el marxismo? Bueno, son estas tres cosas. Una concepción del mundo y del ser humano, una crítica a la sociedad capitalista y un programa de lucha para transformar la sociedad. Eh, Ahí anoté, ¿no es cierto?, la tesis 11 de Feuerbach, que es un texto de Marx, donde dice hasta ahora la filosofía se ha encargado de explicar el mundo. Lo que debe hacer desde ahora en adelante es transformarlo, ¿no es cierto? No solo quedarse en explicar cómo es el mundo, sino proponer una política de acción para transformar ese mundo, una propuesta de acción para transformar ese mundo. Como decía recién, ¿en qué contexto se desarrolla Marx su pensamiento? En la Europa del siglo XIX, en plena revolución industrial. Entonces, en ese contexto, Marx va a llegar a una serie de conclusiones. Lo primero que va a concluir Marx, que lo encontramos en un texto clave para aquellos que se acercan al marxismo, que es el manifiesto comunista, ¿no es cierto? Aquellos
que quieren empezar a leer algo sobre Marx y marxismo, es como el primer texto que hay que leer. Es un manifiesto político, tiene más o menos 60 páginas, depende de la edición, pero tiene más o menos 60 páginas. No es de fácil lectura, porque ninguno de estos textos son de fácil lectura, pero no es de los más complicados de Marx. Digamos, si lo tomamos dentro de los textos de Marx, seguramente es uno de los más fáciles de entender. Pero, pero bueno, así todo no es un texto de lectura simple. ¿Qué nos va a decir Marx y Engels en ese texto? Nos van a decir que la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, la lucha entre opresores y oprimidos. Ese es el resumen que hace después de haber analizado toda la historia centralmente europea, ¿no es cierto? Pensemos que siempre este es un pensamiento que parte de Europa en el centro, digamos, que hace pie en Europa y que pone la historia universal, la historia europea como si fuera la historia universal, la historia de todo el mundo, de todos los países del mundo. Y bueno, en ese repaso por la historia europea, él nos va a decir esto, ¿no es cierto? Que la historia es la historia de la lucha de clases y que así ha avanzado también la sociedad. En esa lucha entre opresores y oprimidos, entre una tesis y una antítesis, que generan una síntesis, donde de nuevo se produce un enfrentamiento entre una tesis y una antítesis, que vuelve a generar otra síntesis, y así avanza la sociedad desde el punto de vista marxista. Siempre es un avance, siempre se va hacia adelante, siempre la sociedad está en un camino de progreso. Él nos va a decir, bueno, en un momento, hoy hablaba, cuando presentaba la unidad, y a vos se te había cortado, Lautaro, la señal de que eh, estamos trabajando orden social, transformación del orden social y el rol del discurso en ese orden social. Y acá, en la descripción que hace Marx de los órdenes sociales, nos dice, bueno, en la Edad Media había señores feudales, vasallos, siervos, otro orden social. Existía otra forma de vínculos. Había otra división del trabajo en ese momento. Y había otros actores sociales. Y nos va a decir, bueno, eso se transformó. En la Edad Moderna, en la Edad Antigua era de una manera, en la Edad Media fue de otra, y en la Edad Moderna es de otra. En esta Edad Moderna, nos va a decir Marx, se simplificaron las relaciones de clase. Se dividieron solamente en dos clases. Todas esas divisiones que había en la Edad Media desaparecieron para simplificarse en solo dos grupos sociales. Los burgueses, dice Marx en su lenguaje de esa época, que son los dueños de los medios de producción, lo que hoy llamaríamos los empresarios, ¿no? Y los proletarios, dice Marx, que son los que venden su fuerza de trabajo, lo que hoy llamaríamos los obreros, los trabajadores, digamos. Entonces, para Marx, la sociedad está dividida básicamente entre los empresarios y los trabajadores, los burgueses y los proletarios, los dueños de los medios de producción y los que tienen que vender su fuerza de trabajo para utilizando esos medios de producción para subsistir. Los explotadores, que son los burgueses, los empresarios, los dueños de los medios de producción, y los explotados, que son los proletarios, los trabajadores, los obreros. Marx nos va a plantear que, bueno, que en la sociedad moderna el hombre, el obrero, el trabajador, se encuentra alienado. Este es un concepto muy interesante de Marx, ¿no? La alienación. El concepto de lucha de clases es un concepto importante en Marx. El concepto de materialismo histórico es un concepto importante que tiene que ver con esto, ¿no? Las condiciones materiales de subsistencia y en las que uno se
se rige, en las que uno vive. Y el concepto de alienación y desalienación. Bueno, el concepto de alienación, él nos va a decir que en la sociedad moderna, el hombre, cuando él habla del hombre, no habla del burgués, no habla del empresario, el dueño de los medios de producción, habla de el trabajador, digamos. Se encuentra alienado, ha perdido su condición humana. Hay una imagen de la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que es más que recomendable, donde vemos que el hombre se transforma en un elemento más. Si bien ahí simbólicamente él está arreglando la maquinaria, él también es parte de ese engranaje, ¿no? Parte de ese engranaje de producción, es una pieza más. ¿Ibas a decir algo, Lau? Sí, en esa escena o un poco posterior, deja de estar trabajando y empieza a estar en el horario de merienda, o de comida, y él sigue moviendo esto de la misma manera. Y a eso se refiere también un poco Marx, que habla de hasta la transformación del cuerpo por el trabajo alienado. Tal cual. Bueno, se los recomendamos a todos, búsquenlo en YouTube, está la película Tiempos Modernos de Chaplin, y ahí van a ver también cómo él se transforma en una máquina más, en esa cadena de montaje en la que, como bien decía Lautaro, reproduce movimientos mecánicamente y después esos movimientos se trasladan también al resto de la vida, ¿no es cierto? No son movimientos literales, ¿no? Pero es una metáfora de los comportamientos, ¿no es cierto? Como trasladamos ciertos comportamientos que nos impone este nuevo orden social a el resto de nuestra vida. Bueno, para simplemente tocar un poco más, y siempre por arriba, ¿no es cierto? Estamos en dos cuestiones, dos o tres cuestiones que quiero señalar. Una, estamos hablando desde una materia que se llama introducción al pensamiento social. O sea, nosotros hacemos una introducción a algunos elementos del pensamiento político. Estamos viendo un texto que se llama Introducción al pensamiento marxista. O sea, tampoco es que nos estamos metiendo de lleno en el pensamiento marxista, sino que estamos comenzando a conocer algunos elementos de ese pensamiento. Y además estamos viendo también en la parte práctica otros textos de marxismo como para complementar un poco estos primeros pasos en este pensamiento que es fundamental, es clave para entender la sociedad actual. Y para discutir también. Marx, como decíamos recién, Marx analizó la sociedad de 1800, de mediados de 1800. Esa sociedad no es la sociedad de hoy. Esa sociedad ha sufrido transformaciones. Esta lógica que planteaba Marx de que el, el enfrentamiento entre explotados y explotadores iba haciendo progresar a la humanidad y nos iba a hacer llegar a una etapa superior en la que se llegara al socialismo, bueno, ha quedado demostrado que no es tan lineal como Marx lo planteaba. También la idea de que el sujeto revolucionario, y acá me estoy haciendo un paréntesis antes de seguir con lo de la alienación, ¿no? Que el sujeto revolucionario era el trabajador industrial, específicamente, el trabajador industrial explotado, que iba a tomar conciencia de sí y para sí, y, y así iba a conseguir transformarse en un sujeto revolucionario, iba a transformar la realidad, y que tenía que pasar por esta linealidad de la historia. Inevitablemente los países tenían que industrializarse, después obviamente la industria iba a construir el sujeto trabajador que se iba a convertir en el sujeto revolucionario y que iba a terminar transformando, levantándose contra los opresores para transformar la realidad, para transformar ese orden social y llegar al socialismo. Bueno, quedó demostrado que tampoco es así, que de hecho en los países donde surgieron revoluciones socialistas eran países donde
el desarrollo industrial era muy pobre o no existía, como Cuba, como Vietnam, como China, como Rusia, ¿no? Eran países donde había un desarrollo industrial prácticamente inexistente. Y en los países donde el desarrollo industrial sí era muy poderoso, como los países europeos o el propio Estados Unidos, no hubo nunca una revolución eh, socialista. Digamos, esos obreros, si bien ha habido organizaciones de izquierda, organizaciones comunistas que han peleado por los derechos de los trabajadores, que han luchado, que han tratado de revolucionar esos países, sobre todo se me viene a la mente Francia, digamos, con tantas luchas de los sectores marxistas por transformar esa realidad y seguramente con amplios sectores con mucha conciencia de clase. eh, no se dieron las revoluciones que Marx anunciaba, no se concretaron. Así y todo, es fundamental conocer este pensamiento, es fundamental entender los elementos que plantea este pensamiento, y hay muchos elementos que sí están hoy en la realidad. Hay muchos pensamientos, muchos elementos de este pensamiento marxista que los podemos vincular con el análisis, en el análisis del orden social, y que son certeros y que son muy precisos y que nos ayudan a comprender cómo está organizado hoy eh, el, el mundo, el mundo o muchos de los países del mundo. Eh, bueno, metiéndome nuevamente en este concepto de alienación y cerrando este largo paréntesis, eh, decía, la alienación, Nilcía Peña nos va a decir que tiene que ver primero con la relación entre el hombre y la naturaleza y la sociedad, ¿no es cierto? El hombre transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Eso es en el principio de la humanidad, ¿no es cierto? El hombre, en principio hasta el día de hoy también, digamos, nosotros transformamos todo el tiempo la naturaleza, construimos edificios, construimos rutas, construimos represas, transformamos la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, pero en el principio del ordenamiento social, cuando el hombre empieza a estar en sociedad, transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades básicas, construir una casa para aislarse del frío, eh, cosechar alimento, digamos, cazar para también tener cuero y poder vestirse y alimento, eh, y, y transformar el entorno para estar más seguro. Esas son necesidades básicas y esenciales que el hombre con las que empieza a transformar la naturaleza. Pero luego surgen nuevas necesidades y cada vez empiezan a aparecer otras necesidades, algunas que después Marx va a decir que son, no me acuerdo exactamente el término, pero vamos a utilizar este término, falsas necesidades, digamos. Eh, que son, como podemos decir hoy, bueno, un celular, una mesa más linda que la mesa que teníamos antes, la ropa de moda, digamos, cosas que no son necesidades básicas. Bueno, estas necesidades van construyendo un ordenamiento social que generan una división del trabajo, ¿no? Las primeras y las actuales. Cada vez que surgen necesidades, empieza y aparecen nuevas demandas, esa división del trabajo también se va transformando. Eh, Se me ocurre ahora, por decir algo, los deliveries. Los deliveries que ahora a los que estamos tan acostumbrados y más en medio de la pandemia, eh, son algo de la última década. Hace 2 décadas atrás no existía este concepto de que vos estabas en tu casa, llamabas y te traían la comida, o te traían un remedio, o te traían algo. Querías comprar algo, tenías que salir de tu casa e ir a un lugar y comprarlo. Con esta nueva división del trabajo, en la que
los marxistas igual dirían, bueno, igual son parte obrero y explotados, pero bueno, con esta nueva división de trabajo surge un nuevo sujeto social, que es el trabajador de delivery, digamos. Un sujeto social que antes no existía. Después ese sujeto social puede actuar de manera individual o puede pasar como ha pasado y todavía están en esa etapa de unirse, de sindicalizarse, de reclamar por sus derechos, ¿no? Pero bueno, cada nueva necesidad va transformando esa división del trabajo, poniendo trabajadores y, y dueños de los medios de producción, y aparecen otros medios de producción que ya no son las grandes fábricas, sino que a veces son eh, servicios de internet, ¿no? Servicios de de alguna otra cosa mucho menos tangible, como como algo que se construye en una fábrica, pero aparece un nuevo dueño de producción, de los medios de producción y nuevos trabajadores. En esa división del trabajo se produce una cosificación de la producción humana. La producción humana deja de tener el sentido que tenía cuando el hombre cultivaba, ponía un árbol y lo cosechaba y sacaba de ahí la manzana para comer, o tenía una vaca y la criaba para después tener leche. Eh, Se pierde eso, se empieza a transformar todo en cosa y todo en fetiche, todo en algo que es deseable por el objeto mismo, no porque hay que tenerlo, porque sí, el celular, cambiar un celular por otro que anda más rápido, o que es más lindo, o que tiene otra forma, digamos, todo. En los objetos de moda se ve más claro el concepto de los fetiches, ¿no? De- de eso que deseamos por el objeto mismo, pero no por su función, digamos. No porque la función no sea útil, sino porque hay un deseo en el objeto mismo. Y nosotros En volcamos cuanto, parte de nuestro ser en ese objeto, sí. no, en cuanto a los celulares o o la tecnología, eh, han logrado hacer, o han logrado, ¿no? No es algo tampoco planificado, supongo, pero han ido generando cosas más, por ejemplo, juegos más pesados para que se necesite una computadora más rápida. Y, o sea que no es solamente en ese caso la marca o algo así, sino que además de esa cuestión más simbólica, también generan productos más, que requieren de más memoria, de más velocidad, de más placa de video, etcétera, y con eso también van alejando la zanahoria para que sigamos caminando atrás del sistema capitalista, Tal diría cual. Marx por Y ahí. es un sistema que, como vos bien decías, necesita reproducirse a sí mismo. Por eso también eh, ya no se hacen esas heladeras que tenían nuestros abuelos que duraban 30 años, o esas cocinas que duraban 50 años. Alguien se compraba una cocina, una heladera cuando comúnmente en esa época, cuando se casaba y se iban a vivir, se compraban una heladera, una cocina, y las tenían toda su vida. Y cuando fallecen, los hijos van y encuentran la heladera del abuelo, la cocina. ¿Por qué? Pero eso ya no le sirve al mercado, porque el mercado lo que necesita es que vos tengas que cambiar el producto cada 2 o 3 años en lo posible, o como mucho cada 5 años. Que la heladera no te dure más de 5 o 10 años, como una locura. Que la computadora, como decía vos, quede desactualizada en 3 años y haya que comprar una con mayor placa de video o con otras eh, condiciones para poder seguir funcionando, que el celular ya no te sirva tampoco en poco tiempo y tengas que cambiarlo porque las actualizaciones ya te van ocupando cada vez más espacio y ya la tecnología supuestamente queda caduca en relación a las demandas, a las falsas necesidades que la sociedad te presenta
en la época actual. Pero con esta lógica, Marx nos decía que, bueno, en este proceso de alienación todo se transforma en cosa y todo se transforma en mercancía. Incluso el ser humano pasa a transformarse en una mercancía. Todo se cosifica, todo se transforma en fetiche. El trabajo, el ser humano, las relaciones sociales, las producciones. Bueno, aquí hay una pregunta clave para entender el texto. Después, como os dije, hay muchas cosas para hablar de Marx. Las seguiremos hablando, las seguiremos trabajando y en parte las estamos trabajando como complementación en los prácticos, que es, ¿y qué quiere el marxismo, no? Bueno, habíamos dicho que el marxismo era una concepción del hombre, era una teoría filosófica, pero también era una propuesta de acción política para transformar esa realidad. Bueno, ¿y cuál es la propuesta de acción política luego de este análisis que hace Marx de cómo está dividida la sociedad, de que el hombre se aliena, de que, de que hay una lucha entre opresores y oprimidos? Bueno, hacia dónde va la transformación que propone el marxismo? Melquiades Peña nos va a decir que como objetivo único y decisivo del marxismo está la lucha para desalienar al hombre, la aspiración eh, a rescatar eh, para el hombre su plenitud humana, ¿no? Quiere que el hombre vuelva a su plenitud humana y no esté marcado por esta fetichización de, de los objetos, de las cosas, de la mercancía, que el hombre deje, además de verse como mercancía a sí mismo, que deje de sentir que las relaciones humanas son parte de esa mercancía que se intercambia y empiece a vivir en su plenitud. El marxismo quiere un nuevo tipo de relaciones entre los hombres en las que los hombres no estén dominados por cosas ni por fetiches, en las que el hombre sea el dueño soberano de sus facultades y productos y no esclavo de las mercancías y el dinero, de la propiedad y el capital, del Estado y la división del trabajo. ¿Cuál es el camino que va a proponer eh, Marx desde la lectura de Melquiades Peña? Bueno, hoy hablaba de que hay muchas corrientes, ¿no? Está el trotskismo, el maoísmo, el leninismo. Eh, Melquiades Peña va a citar a Lenin y va a decir que el fin último que nos propone el marxismo, obviamente, es la destrucción del Estado. Esto es, de toda violencia sistemática y organizada, de toda violencia sobre los hombres en general. Al luchar por el socialismo, estamos persuadidos de que desaparecerá toda necesidad de violencia sobre los hombres en general, de la subordinación de un hombre a otro, de una sociedad a otra. O sea, se va a acabar esta relación entre explotados y explotadores, ¿no es cierto? Se va a terminar esta división y va a quedar todo en un sistema, habría un fin de la historia, no a los Fukuyama, pero sí un fin de la historia en el que todos los hombres vivan de igual manera y no sean explotados unos por otros. Marx pensaba que la historia avanzaba de manera lineal, esto lo decíamos hoy, y que la lucha entre opresores y oprimidos inevitablemente iba a llevar al socialismo. El Ahí, por socialismo, un lado, sí, Marx es evolucionista por la época también, entonces piensa que la sociedad, esta transformación que él plantea es el equivalente al libro de Darwin de, ¿cómo sería? Adaptarse a nuevas situaciones. Esa transformación es adaptarse. Entonces él cree que se evoluciona y que se va a llegar a esa sociedad perfecta. Una de las críticas que se hace al comunismo o al socialismo desde
sectores libertarios, por ejemplo, liberales, libertarios, en realidad libertario es Sí, otra cosa, pero no importa, desde sectores liberales, es que fracasó el socialismo. Y en realidad, en la concepción marxista, nunca llegó a haber socialismo ni claro. en Rusia ni en Cuba, porque como dice acá, es la abolición del Estado. Entonces se llegó a una etapa superior, supuestamente, según la teoría marxista, de la historia, pero no se llegó nunca al socialismo o al comunismo. Bueno, incluso en Cuba lo plantean de esa manera, ¿no es cierto? Es un país en camino al socialismo. Ese es el planteo que hacen en ese país donde hubo una revolución comunista. Hasta el día de hoy sigue vigente esa revolución y ese proceso político, ¿no es cierto? Ellos dicen que, bueno, están en camino al socialismo. Eh, Claro. bueno, aquí quería, como cierre, citar un concepto que me parece muy interesante y que me gusta mucho, que es el de Juan Carlos Monedero, que habla de esta transformación que plantea Marx también, pero tal vez no llegando a la necesidad, ¿no es cierto?, de pensar una revolución socialista, sino en la necesidad de las transformaciones que muchas veces pasan en las sociedades o que muchas sociedades necesitan y en las que están en proceso. Eh, y dice que esa transformación requiere de estos 5 momentos, ¿no es cierto? Un doler, un saber, un querer, un poder y un hacer. Y va a decir que, bueno, que hay, cuando, por ejemplo, somos víctimas de un sistema injusto, estaba pensando en Colombia, ¿no es cierto? Estamos viendo el estallido social que hay allí, eh, y uno siente que en ese momento eh, los colombianos, como los chilenos también, que estallaron un estallido social muy grande en 2019 y que ahora va a derivar en las elecciones para reformar la constitución que serán este fin de semana, eh, esos pueblos durante mucho tiempo sufrieron un dolor, digamos, que es el dolor de la explotación por un sistema injusto que había sido instalado en esos países, un sistema neoliberal donde concentraba la riqueza en muy pocas manos y explotaba cada vez más a los sectores más vulnerables. Colombia y Chile son dos de los países, según las mediciones de Naciones Unidas, dos de los países más injustos del mundo en distribución de la riqueza. Eh, hay, siempre se señala que cuánto crece Chile, cuánto crece Colombia. Sí, crece, pero se acumula ese crecimiento en muy pocas manos, mientras que el resto de la sociedad está cada vez más pobre. Bueno, esa pobreza, esa injusticia, eso es un dolor. Entonces, luego de ese dolor tiene que aparecer un saber, un conocimiento, un entendimiento de por dónde viene ese dolor. Porque por ahí viene alguien y le dice a la sociedad, la culpa de que vos seas pobre en realidad la tiene el extranjero, que te saca el trabajo. Entonces, no comprendemos realmente por dónde están, cuáles son las raíces de lo que nos está produciendo ese dolor. No es el extranjero que viene también a trabajar, que es otro trabajador como nosotros. Es un sistema económico injusto que, como decía recién, concentra cada vez más la riqueza en pocas manos y va explotando cada vez más a los sectores más vulnerables. Una vez que entendemos esto, bueno, hay un querer transformar esa realidad, un deseo de transformar esa realidad que nos está produciendo ese dolor. Y para poder transformar esa realidad tiene que haber justamente un poder, un poder en el sentido de que estén las condiciones dadas para transformar esa realidad. Si somos un grupo reducido, si somos un grupo pequeño, seguramente no habrá manera de transformar esa realidad. Pero cuando, por ejemplo, en Colombia, ahora, se produce un estallido social tan grande que atraviesa todo lo largo y lo ancho del país y la gente sale en todas las ciudades a manifestarse, bueno, están las condiciones materiales dadas para poder transformar esa realidad. Y ahora queda un hacer,
ahora es el momento de hacer, es el momento de salir a la calle, es el momento de organizarse, es el momento de transformar esa realidad. Montenegro lo va a poner muy claro con el ejemplo de Espartaco, ¿no es cierto? Este gladiador que había sido llevado por la fuerza, como todos los gladiadores, digamos, eran llevados por la fuerza a combatir para que los romanos se entretuvieran mientras ellos se mataban en la arena. Y este gladiador en un momento se da cuenta, entiende que eh, su dolor no era solo suyo, sino que era el de el resto de los gladiadores también, y se une con el resto de los gladiadores, porque eran muchísimos, y en un momento los lleva a, a un lugar y le dice, bueno, les pido que miren a su alrededor y me digan eh, qué de aquí han construido ustedes. Los gladiadores miran, los trabajadores, los esclavos de ese lugar miran y dicen, todo lo hemos construido nosotros. Y le dice, bueno, le pido que miren nuevamente y me digan qué de lo que hay aquí les pertenece. Y los gladiadores miran nuevamente y dicen, los gladiadores y los esclavos miran y dicen, nada de lo que hay aquí nos pertenece. Y entonces Espartaco dice, eh, entonces lo único que podemos perder en una revolución son las cadenas. En ese discurso está el dolor de la explotación, el saber de comprender realmente que hay una injusticia ahí, que no hay un orden natural, sino que hay una injusticia y que esa injusticia está producida, en este caso, de los gladiadores por los romanos que los tenían ahí obligados a combatir para su entretenimiento. Hay un deseo de transformar esa, esa realidad. Hay un poder de transformar cuando están todos, cuando son muchos y cuando se organizan, y hay un hacer, que es cuando se levantan en una revolución contra Roma que duró varios meses y que fue uno de los primeros grandes hitos revolucionarios de aquel momento. Bueno, esto también tiene que ver con la transformación, ¿no? Salir de la alienación, entender cuál es realmente el problema que nos tiene atrapados y poder cambiar esa, esa realidad. Eh, me gusta mucho como lo cuenta Monedero, me parecía que era muy, muy ilustrativo para, para esta clase y, y me parecía que también nos sirve para entender, digamos, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó aquí en 2001, lo que pasó en Venezuela en el 89 con el Caracazo. Eh, hay eh, un sistema que muchas veces nos quieren vender, que como decía, le produce un dolor profundo a una gran parte de la sociedad para que un pequeño grupo tenga amplios privilegios y cuando apretan tanto el cuello de la sociedad en un momento la sociedad reacciona. Y bueno, estamos viendo esa reacción en muchos de los países de la región. Y aunque nos quieran vender y mañana muchos compren nuevamente la idea de que el neoliberalismo es el futuro, tenemos que entender que en realidad es un sistema que nos oprime cada vez más, que es la expresión máxima de este capitalismo que describía Marx y que hay otros caminos posibles que no son tampoco necesariamente la revolución marxista, ¿no es cierto?, pero que proponen sociedades más justas. Bueno, Lau, no sé si querés agregar algo más. No, excelente. Se me ocurría también pensar en esto de por qué vos hablabas de grandes estallidos sociales. Yo también pensé en el 2001 para comparar con lo que pasa en Colombia ahora, no porque sea la misma situación, sino que muchas veces encima
las imágenes por ejemplo, famosa del 2001, una imagen es el hombre que tenía un supermercado, era un chino y que estaba llorando, Claro. y poner en un plano de salvajismo, como hace ahora. Pinedo dijo la invasión a Colombia en un tuit, Sí. y son los mismos colombianos, o los ataques a Colombia, y son los mismos colombianos los que están reaccionando en este caso. Habrá diferentes posturas, imagino que tendremos ahí estudiantes que sean de Colombia y tendrán su posición tomada, pero cuando se habla, vos y decías recién, cuando se le aprieta demasiado el cuello al pueblo, entonces, ¿quiénes son los salvajes? Los que permanentemente, cotidianamente están acosando con bajos sueldos, con más explotación, con mucho trabajo, o los que en un momento en particular, cuando ya no pueden aguantar más porque es comer o no comer, salen a reaccionar y proponen o pretenden hacer una transformación social, que es justamente lo que estamos tratando. ¿Cuál es el salvajismo ahí? Bueno, ahí está clave, y en esto nos vamos a meter en las siguientes clases, el tema del rol del discurso, ¿no es cierto? Y el rol de los medios, que son los que amplifican ese discurso o ocultan otros discursos existentes. En los 90, cuando se instaló el neoliberalismo aquí, nos decían que era la única solución, que no había otra solución. Y los medios replicaban esas voces, mientras que había otras voces que decían que no era así, que eran invisibilizadas. Esto también, ¿no es cierto? Y me acordaba, vos decías lo de Duque, y diciendo que se estaba enfrentando, que había una guerra contra su propio pueblo, y Piñera dijo lo mismo. Piñera en 2019 dijo, estamos en guerra. El pueblo estaba protestando en la calle, ellos reprimiendo, y habría que profundizar algún momento en esos conceptos, ¿no es cierto? Probablemente haya sido una guerra del neoliberalismo contra el pueblo, y en ese sentido tendríamos que darle la razón tanto a Duque como a Piñera, Sí. que No, están enfrentando mencioné a Pinedo, al, al senador argentino, al que senador se argentino. refirió como si fuera la misma situación a Israel y a Colombia, como si Ah, fueran los dos bajo ataque, y en realidad es el mismo pueblo de Colombia. tal cual, Bueno, y tal cual. la Te había situación de Israel es más entendido, compleja también, pero sí. Bueno, lo de Israel en algún momento también podremos hablar de ello, lo de Palestina, ¿no es cierto? La tierra ocupada de Palestina, podremos hablar de ello con más extensión, pero no es para esta clase. Bueno, Lau, espero que les haya servido a todos y a todas, y bueno, nos vemos en la siguiente clase, les voy a dejar el texto para la siguiente clase.